Chesed Vishalom, gracia y paz. Instrúyete a través de nuestra próxima enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, Colombia. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom para todos también los de esta casa y aquellos que se conectan. El día de hoy vamos a hablar de un capítulo muy especial y muy confrontante también para nuestras vidas, para que nos analicemos, para que veamos cómo el Eterno quiere que seamos y a qué alcanzar, qué cambiar. Tenemos que estar muy atentos a lo que el Eterno quiere. No veamos tanto lo que vemos superficial, porque muchas veces vemos lo literal, lo del contexto, y es muy importante estudiar de esta manera, pero también es importante examinarnos según lo que estamos viendo en el capítulo. El día de hoy vamos a seguir con el libro de Jeremías 16. Es un capítulo donde vamos a ver cómo el Eterno le advierte al profeta varias cositas que él no tenía que hacer, y vamos a aprender el por qué el Eterno se las dijo, porque pues no se ahorita vamos a ver, pero cuando las leamos tal vez vamos a pensar el Eterno es muy extremista, ¿por qué puso a Jeremías a hacer eso? También va a hablar sobre más juicio contra la casa de Judá. Podemos pensar que se repite, pero en cada capítulo vamos a ver siempre algo distinto. Y si el Eterno lo repite, es porque es necesario que se repita. Entonces, como tal, en este capítulo, como les decía, vamos a ver la advertencia que el Eterno le hace al profeta. También Yahweh le dice a Jeremías el mensaje del juicio sobre el pueblo de Israel. Ya como hemos visto, la desobediencia del pueblo los llevará a enfrentar castigos severos como enfermedades, hambre, la pérdida de la paz, la compasión del Eterno. A pesar de todo esto, también podremos ver la misericordia de Yahweh prometiendo restaurar al pueblo. Es como un resumen de todo lo que vamos a ver en el capítulo como tal. Si ustedes pueden ver sus versiones, en mi versión, que es la Nueva Traducción Viviente, hay 4 títulos. El primero dice, a Jeremías se le prohíbe casarse. El segundo dice, se acerca el castigo a Judá. Tercero habla de la esperanza a pesar del desastre. Y de últimas dice que es una oración de confianza de Jeremías. Y en esa oración el Eterno le responde. Es muy bonito, es como para que lo tengamos en cuenta. Antes de iniciar, nos vamos a situar también en el contexto. Y vamos a estar 10 años, más o menos, es lo que se dice, más no es conciso, no es certero. Dice que está alrededor de 10 años antes de la destrucción de Jerusalén, ¿sí? Antes de que llegara a Babilonia y tomara cautivo a todo el pueblo de Judá, a todo Jerusalén. Entonces, son 10 años que yo cuando hacía el estudio decía, tal vez el pueblo en todo podía decir, no ha pasado nada, estamos bien, pasaron 5 años, ese señor está loco, ya pasaron 5 años y no ha pasado nada, porque así es la gente, así son muchas personas, incluso a veces nosotros desesperados de ver que ya se cumplan las cosas. No, pero es que no se cumplió, entonces es mentira. O voy a perseverar los primeros 2 años y como no se cumplió, entonces ya me aparto porque es mentira. Y creemos que todo tiene que ser al tiempo que nosotros esperamos. Y el Eterno advierte muchísimo antes de que suceda algo, mucho antes. Y algo que antes de iniciar con el capítulo también veía era que el pueblo en su desobediencia seguía. Y el Eterno avisándoles antes, más de 20 años antes lo que iba a suceder. Más de 20 años antes, más de 40, vemos el profeta Isaías también, y fueron muchísimos años antes de la toma de Babilonia. También les advirtieron al pueblo de Israel. Bueno, en este caso ya Israel estaba esparcido, pero vemos que el pueblo creía que si no se cumplía en el momento era mentira. Incluso ni siquiera en el momento hacía caso y se arrepentía.
Vamos a iniciar y el primero que les decía era a Jeremías se le prohíbe casarse. Dice el primer versículo. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo, no tomes para ti mujer, ni tengas hijos ni hijas en este lugar. ¿Qué es lo que pensamos por qué el Eterno le da esta orden a Jeremías, cierto? ¿Por qué el Eterno le dice no se case? ¿Será que el Eterno estaba siendo injusto con Jeremías? ¿O será que qué es lo que el Eterno quiere que aprendamos con la vida de Jeremías en este caso? De que no se casara, de que no tuviera hijos. Dice del verso 3 al verso 4. Porque así dice Yahweh, acerca de los hijos e hijas nacidos en este lugar, y acerca de las madres que los dieron a luz, y de los padres que los engendraron en esta tierra, morirán de muerte cruel, no serán llorados ni sepultados, serán como estiércol sobre el campo, serán consumidos por la espada y el hambre, y sus cadáveres serán pasto de las aves de los cielos y de las bestias de la tierra. Aquí vamos a ver una orden que el Eterno le da a Jeremías y puede ser controversial con todo lo que hemos estudiado en la Escritura. Porque el Eterno, ¿qué le ha dicho? ¿Qué le dijo a Noé? Multiplícate, ¿cierto? ¿Qué le dijo a Adán y a Eva? Que se multiplicaran, ¿cierto? Entonces, a Abraham, que se multiplicaran. Entonces, son varias personas que el Eterno multiplíquense. El Eterno se complace mucho en que haya descendencia, ¿sí? En los niños, en que el nombre no se pierda. Y es una orden que el Eterno le daba al pueblo de Israel. Pero en este caso la orden que el Eterno le da específicamente a Jeremías es no se case ni tenga hijos. El por qué Yahweh le ordena a Jeremías no tomar mujer ni tener hijos tal vez puede ser un poco complejo de entender, ya que podemos pensar en que Jeremías tenía el derecho de casarse y tener descendencia. Y sí, efectivamente no haría nada en contra de la ley. Según la ley, los profetas también se podían casar. En ningún momento el Eterno dijo, Samuel, no se case. Si vemos Ezequiel, también nos habla que Ezequiel tenía esposa. Bueno, su esposa murió, pero él tenía esposa. Varios profetas que vemos que se casaron. Y ahorita vamos a tocar también un profeta, que es el profeta Oseas. Y el profeta Oseas también se casó. Pero a diferencia de los demás, él se casó porque el Eterno, ¿qué? Lo mandó, ¿cierto? El Eterno le dijo, cásate. Ustedes pueden estudiar el libro de Oseas. Pero en Oseas el Eterno le da una orden y es, cásate, toma una mujer prácticamente ramera y cásate. En este caso a Jeremías es lo contrario. Entonces, vamos a ver a Jeremías como una señal. Prácticamente la vida de Jeremías también sería tomada como señal, al igual que la vida de Oseas, para que se viera qué iba a suceder y qué el pueblo no iba a poder hacer a futuro. Entonces, Jeremías podía tener hijos. No sabemos cuáles eran también los planes y los proyectos de Jeremías, ¿cierto? Porque como tal, Jeremías era un hombre tomado, de la tierra de Anatot, era sacerdote, recordemos todo esto, pero como tal no sabemos, Jeremías quería ejercer el sacerdocio y no pudo, o Jeremías sí quería casarse, tenía ese sueño. Pero el Eterno va a usar a Jeremías también como una señal. Más que para profetizar, también Jeremías sería lo que les decía, la señal de lo que sucedería a futuro y de lo que Israel no iba a poder hacer. Al igual que Oseas, fueron señales y como Oseas fue como la imagen de qué era lo que estaba pasando con Israel y el Eterno. ¿Qué relación tenía el Eterno con Israel? Y cómo el Eterno otra vez iba a recoger a su esposa, ¿cierto? Asimismo fue con Oseas. Ahora vamos a ver que Jeremías tal vez no sería el tiempo tan lejos de la profecía, pero sí Jeremías también, la vida de él sería tomada de esta manera. Dice, un momento por favor. Aquí vamos a ver algo, y es que Jeremías también, para que pudiera lograr esto, para que Jeremías pudiera dejarse usar como señal, tenía que negarse a sí mismo.
y diera no negarse a sí mismo solo en cuestión de que, ay, no tuve esposa, no, sino que si recordamos la importancia de un matrimonio en Israel, la importancia de un matrimonio para el pueblo, de tener descendencia, sino más el que una mujer fuera estéril y no hubiera descendencia se tomaba por maldición, ¿cierto? Entonces ya que vieran que Jeremías no tuvo hijos, no tuvo esposa, sería tomados con que también Jeremías estaba maldito. Pero Jeremías no estaba maldito. Y Jeremías se negó a sí mismo, se negó a ver su descendencia, a que su simiente siguiera, a que su simiente, ver sus hijos, tener una esposa, se negó a sí mismo. ¿Cuántas veces nosotros nos vamos a negar a sí mismos? O hasta dónde estamos también dispuestos a negarnos a lo de nosotros para que el Eterno obre en nuestras vidas, para que el Eterno mire nuestra vida con agrado para que Él la pueda hacer suya. La labor de Jeremías no sería tampoco nada fácil. Le faltaba aún mucho para terminar su llamado. El Eterno necesitaba a Jeremías también solo. El llamado de Jeremías no fue nada fácil y lo hemos visto. Vamos en el capítulo 16 y nos faltan todavía muchísimos. Pero aún vamos en este punto y ya hemos visto que ha sufrido, que no le creen, hemos visto muchísimas cosas que le han hecho a Jeremías y aún le faltaba mucho más. Imagínense Jeremías aún con esposa y con hijos en esa situación. Con esposa y con hijos en la situación de que me encerraron en la cárcel, me lanzaron a la cisterna, que el pueblo también podría hacer contra su esposa y sus hijos. ¿Sí? También el Eterno sabe a cada uno que necesita y Jeremías tenía todo para estar solo. Exacto. Dice que si Jeremías se casaba, sus hijos o hijas no iban a tener una buena vida, al igual que su esposa. Además de ser una señal, el Eterno también estaba protegiendo a Jeremías. ¿Sí? ¿Se acuerdan en el capítulo anterior, cuando el moreno se enseñaba que el Eterno le decía a Jeremías, yo cuidaré de ti? ¿Se acuerdan? Decía, yo cuidaré de ti, Jeremías. Y aquí se cumple. Y no iba a terminar esa promesa. Más adelante iba a seguir, también el moreno se explicaba con cuando se sitiaba. Pero aquí también lo vemos. El Eterno lo estaba protegiendo, tal vez de un mal. Dice Jeremías 15:11. ¿Quién me lo lee? Jeremías 15:11. Ahí atrásito. Adonai respondió, yo cuidaré de ti, Jeremías. Tus enemigos te pedirán que ruegues a su favor en tiempos de aflicción y angustia. Exacto. Y dice, yo cuidaré de ti, Jeremías. No, el Eterno no se olvidaba de la promesa. La promesa a Jeremías no iba a terminar y aquí es evidente. Así como un padre advierte a su hijo para que se cuide, asimismo el Eterno estaba cuidando a Jeremías. Le dijo también como sombra profética, pero también lo veía mucho por este lado de ten cuidado con esto, como cuando el Eterno nos advierte, no haga eso, y uno, lo voy a hacer. Así era el pueblo, pero Jeremías no fue así. Jeremías fue, sí señor, sí señor. Y es esa labor del siervo, y cuando el Eterno nos lleva a ser esos siervos, que nunca se nieguen a algo que el Eterno quiere que nosotros hagamos, que nosotros lo hagamos, quitar los miedos, quitar el temor, porque tal vez muchas personas pensarán que Jeremías era miedoso, que era llorón, pero como lo hemos aprendido, no, él ni siquiera tenía miedo, él solo lloraba por ver cómo el pueblo se iba perdiendo, ¿sí? Tenía tanta compasión su vida, su alma, que él no le importó decir, venga, no, yo quiero que los destruyan y yo me voy ya para otro lugar y que los destruyanlos ya, Padre, no. Y él es el Eterno el que le dice, usted no llore, usted no ore por ellos, porque yo no lo voy a escuchar. Y eso lo veíamos, creo que en el capítulo 11 de Jeremías. Dice, el juicio de Yahweh se estaba acercando, aunque estaban algunos años, ¿sí? 10 años. Tal vez unos seguían pensando que serían mentiras o locuras de Jeremías.
Pero aquí claramente nos dice qué le pasaría a las familias, qué le pasaría a los padres y a los hijos que estuvieran en esa tierra, en ese lugar. Las cosas serán, morirán de enfermedades terribles, no llorarán por ellos ni tampoco los enterrarán, sino que yacerán dispersos sobre el suelo como si fueran estiércol. Morirán por la guerra y morirán de hambre, y sus cuerpos serán comida para los buitres y los animales salvajes. Entonces, esto era lo que iba a pasar a futuro. Y según lo que el Eterno le ordena a Jeremías, más adelante lo vamos a ver, le dice que no entre a casa de luto, le dice que no entre donde haya gozo y alegría, tal vez donde hayan bodas, tampoco entre a esas casas. Y era simbólicamente a que cuando fuera la toma de Babilonia, Israel, Judá, no iba a poder ni llorar por los que habían muerto, por sus familiares, no iban a poder guardar luto por sus familiares. Tampoco iban a poder celebrar bodas, ¿sí? Porque tal vez los mataban a ambos, mataban a uno se lo llevaban para un lado, al otro se lo llevaban al otro, porque muchas veces pensamos, no, pues murieron y uno se los llevaron, pero también pensemos, en ese momento me imagino que también habrán matado, digamos, a la esposa y quedaría solo el varón, o se habrán llevado a los niños y matado a los padres. O sea, iba a haber tanta mortandad, tanta guerra en ese lugar, que no se imaginaban aún ellos con lo que Jeremías les estaba diciendo. Dice, tanta iba a ser la mortandad que los cuerpos prácticamente caerían uno encima de otro. El Eterno ya estaba cansado de tanto pecado y desobediencia del pueblo. El castigo no sería nada bonito o relajante para el pueblo. ¿Y por qué no sería nada relajante ni bonito para el pueblo? ¿Será que solo fue lo que Jeremías advirtió y ellos no hicieron caso? No, sino que más adelante también lo vamos a ver, pero les adelanto. Era tanto el pecado y la desobediencia, no solo de esa generación, sino de muchas generaciones atrás. Entonces no era un pecado, digamos, ejemplo. No es por solo mi pecado, sino por mis tatarabuelos. Todo eso estaba en ese lugar y por eso el Eterno tenía tanto celo, ¿sí? Porque él ya había esperado. Una generación esperó, arrepiéntanse. Otra generación, arrepiéntanse. Otra generación, arrepiéntanse. Otra generación, arrepiéntanse. Otra generación, arrepiéntanse. Siguió la otra generación y no cambiaron. ¿Sabe qué? Me cansé de ustedes. Y lo tomaba tanto también para nuestras vidas, porque, a ver, si nuestra familia, nuestros antepasados no pidieron perdón, no sabemos si nuestros tatarabuelos fueron brujos o fueron matones, porque tal vez nosotros conocemos a nuestros abuelos y hasta ahí no sabemos más. Pero no sabemos cuánta maldad hay de tanta y tanta generación atrás que el Eterno nos mira y no solo mira nuestros pecados, sino que mira los pecados de nuestros antepasados. Y por eso es tanta la necesidad de que nosotros pidamos perdón por esas iniquidades que ni siquiera nosotros sabemos que hay. Porque el pueblo el pueblo en ese lugar estaba adorando ídolos, mataba a sus hijos y todo, pero ¿qué habían hecho sus padres? Lo mismo, y sus abuelos. Entonces el Eterno tenía presente todas esas maldades, todos esos pecados, todas esas desobediencias, y el Eterno no había sido impaciente de que esta generación no me sirvió, los mato. No, el Eterno fue muy paciente. Vemos tanta la misericordia del Eterno que fueron muchísimos años. O sea, no fue un día, sí, se arrepintió todo el pueblo. Hagan de cuenta, el pueblo nunca fue como el pueblo de Nínive. Se arrepintieron de una vez. Se arrepintieron de una vez y ellos eran paganos. Entonces el pueblo les decía, y me daba risa porque recordaba a Jonás, y Jonás era bravo porque ellos eran paganos y eran muy crueles, pero la diferencia fue que ese pueblo dijo, nos vamos a vestir de luto, vamos a llorar, vamos a pedir perdón por todo eso, y el pueblo, el Eterno, bueno, es mi pueblo, voy a tener misericordia, voy a tener compasión, son mis hijos, bueno,
Y lo que les digo, tantas generaciones y nada. Entonces, era tanta la maldad, tanto lo que había en ese lugar, y por eso pues les invito, si examinemos nuestras vidas y también miremos el contexto. O sea, no estamos muy lejos de ese sitio, o sea, no estamos muy lejos de la profecía que estaba dando Jeremías. Porque si el Eterno aún permitió que se escribiera un rollo con todo lo que está acá, es porque también nos iba a enseñar algo a nosotros. Es porque también el Eterno iba a decir, este pueblo necesita saber esto, lo que pasó, para que no les vaya a pasar lo mismo. Y es algo muy, muy importante. Sigamos en el versículo 5. Dice, así dice Yahweh, no entres en casa de luto, ni vayas a llorar, ni te lamentes por ellos, porque retiro de este pueblo mi paz, mi misericordia y mi compasión, dice Yahweh. Entonces, como les decía, era una señal también profética de lo que iba a pasar, de que no entrara a casa de luto, porque ellos a futuro no iban a poder llorar sus muertos. No iban a poder decir, eran 7 días de luto que se guardaban. Ellos no iban a poder decir, bueno, me deja aquí un momentico mientras yo lloro a mis muertos y ahí sí vaya y me lleva a Babilonia. Sino que los babilonios nos vamos. Que luto, que cenizas, que dolor siga. Y fue por tanta maldad. Pero por eso Jeremías no se podía acercar a ellos. Por eso Jeremías no podía decir, venga, yo guardo luto, no. Sino que ellos iban a también a ver la actitud del profeta. También ellos iban a ver, venga, ¿y por qué no guardo luto por su familiar, ejemplo? O ¿por qué no se acercó al menos a darnos las consolencias? A decirnos, venga, tranquilo, Dios está con usted. ¿Sí? Sino que iban a ver a un Jeremías totalmente aislado de todo, solo, y sin familia tampoco. Y iba a llamar tal vez la atención, no de todos, pero tal vez de algunos. Y dice, la siguiente orden que el Eterno le da a Jeremías también es clara, no entrar en luto ni llorar. Si hemos estado atentos al libro de Jeremías, podemos conocer que el profeta Jeremías no era un hombre insensible por causa de la obstinación del pueblo, ¿sí? Hemos visto que él se lamentaba, que él lloraba por el pueblo. Y él se lamentaba por lo que le iba a suceder en Jerusalén. Vamos a devolvernos a Jeremías 7:16. Jeremías 7:16, y aquí vamos a recordar lo que el Eterno le dijo a Jeremías una vez, y vamos a ver que el Eterno le dice a Jeremías esto en cuestión de que ya estaba cansado, y tal vez Jeremías con tanto amor, con la compasión que él tenía, él pensaba también en tal vez en su familia, en sus amigos, con los que creció, pero también sus corazones estaban contaminados. Dice Jeremías 7:16, Jeremías, no ores más por este pueblo, no llores ni ores por ellos, y no me supliques que los ayude porque no te escucharé. Y esta orden que le da el Eterno a Jeremías, y el Eterno le dice a Jeremías también, ¿por qué? Dice, ¿acaso no es, le dice a Jeremías, ¿acaso no es lo que están haciendo en las ciudades de Jerusalén, de Judá, y en las calles de Jerusalén? Con razón estoy tan enojado. Mira cómo los hijos juntan leña y los padres preparan el fuego para el sacrificio. Observa cómo las mujeres preparan la masa para hacer pasteles y ofrecerlos a la reina del cielo, y derraman ofrendas líquidas a sus otros dioses, a sus ídolos. Soy yo al que ellos perjudican, dice Yahweh. Más que nada se perjudican a sí mismos, para su propia vergüenza. O sea, dice Yahweh, a mí no me están perjudicando, ellos mismos se están perjudicando, porque por eso es que viene el castigo, por eso es que va a venir tanta vergüenza, porque el Eterno prácticamente iba a dejar a Judá, a Jerusalén totalmente desnuda, indefensa, como una mujer
y una vez escuchaba, no sé si fue real, pero hablaban de una mujer que la dejaron indefensa en una ciudad desconocida. Al siguiente día fue violada por muchas personas. No, no, o sea, no tenía quien la protegiera. Y creo que fue porque incluso el esposo la dio. Y ella murió por tantas violaciones en esa ciudad desconocida. Y así el Eterno iba a dejar también ¿a quién? A Judá, desprotegida, desnuda, ante los demás, ante los enemigos, que le hicieran daño. ¿Ustedes no creen que al Eterno le dolía eso? ¿Ustedes no creen que al Eterno también iba a sentir tanto dolor de ver a su pueblo totalmente en ruinas, totalmente disperso? Decir, mi posesión más preciada, a los que yo amo, mis hijos, me tocó castigarlos severamente por su desobediencia. Y yo he escuchado, y también yo creo que sí es así, que cuando una mamá o un papá corrige a su hijo dándole algún castigo, pegándole o algo, por amor, siente más dolor el padre que los hijos. O sea, el Eterno estaba sintiendo más dolor que ellos al ver cómo le iban a sufrir, pero a causa de que ellos no obedecían. La ira de Yahweh estaba sobre el pueblo, y no por algo reciente, sino que ya venía de hace muchísimos años atrás. Como aprendíamos, una de las razones por las cuales el Eterno iba a permitir que Judá fuera cautiva tenía mucho que ver con el rey Manasés. Y se acuerdan que el Moré nos hablaba del rey Manasés. ¿Quién había sido el rey Manasés? ¿Qué hizo el rey Manasés? El rey Manasés fue tan malo que a él es el que se le atribuye que mató a Isaías, el profeta. ¿Sí? A él es el que, sí seguramente que diga, Manasés mató a Isaías, no, pero a él es el que se le atribuye que haya matado a Isaías. ¿Y cómo lo mató? Así, cortado por la mitad, a un profeta del Eterno. O sea, ese hombre no era alguien compasivo, o sea, nomás de ver toda la maldad que él hizo, que él tuvo, no fue compasivo. Y vamos a ir a Segunda de Crónicas 33, 16. Bueno, 33. Segunda de Crónicas 33. Como tal, en Segunda de Crónicas es donde nos habla de la historia del rey Manasés. Pero hoy vamos a ver otro punto de la vida del rey Manasés, que fue rey de Judá, hijo de Ezequías. Y fue que el rey Manasés fue lo más malo que uno pudo ver como un rey, ¿sí? En Judá. Pero también es ver que ese corazón tan perverso se transformó. Y ese corazón tan perverso y tan malvado logró hallar misericordia a los ojos del Eterno. Y vamos a leer, como ya la vez pasada ya habíamos leído una parte, entonces vamos a leer desde el 10 para como resumir. Dice, en versículos atrás nos habla que él había construido altares en lugares donde el Eterno dijo que ahí se adoraría su nombre para siempre. Y que también había matado a su hijo, dado a su propio hijo en sacrificio a los ídolos. Y bueno, y vamos a ver más cosas que hizo este señor. El Adón le habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso a sus advertencias. ¿Sí ve? También le habló muchísimos años atrás. También le habló a Manasés. De modo que el Señor envió a los comandantes de los ejércitos asirios y tomó a Manasés prisionero. Entonces aquí vamos a ver el proceso que tuvo que vivir Manasés para vivir su transformación. Porque aquí vemos que mandó a los asirios, pero no se llevaron a todo el pueblo como el Eterno le iba a permitir en este momento, sino que la cabeza, se llevaron al rey y lo tomaron como esclavo. A un rey, que cómo lo hicieron, no sé, porque la verdad no logro entender cómo solo se llevaron al pueblo y no se habla de una guerra.
al rey, perdón, y no se habla de una guerra. Pero el Eterno lo permitió. Dice, le pusieron un aro en la nariz, lo sujetaron con cadenas de bronce y se lo llevaron a Babilonia. ¿Ustedes han visto ese aro en la nariz? ¿A quién se le pone ese aro? ¿Y quién más se lo pone? Las personas se lo ponen y no sabe de qué cultura viene. Esclavos. Ese anillo ahí hace referencia a que son esclavos. O sea, no es referencia, es que mira, se me ve bonito. No sé por qué dicen que se les ve bonito, pero bueno, se les ve bonito. Y es algo que ver, que no saben de dónde. Y a Manasés le pusieron el aro. Le pusieron cadenas de bronce y se lo llevaron a Babilonia, a donde el pueblo iba a ir años después. Pero cuando estaba sumido en profunda angustia, Manasés buscó al Señor su Dios y se humilló con sinceridad ante el Elohim de sus antepasados. Y ver todo lo malo que hizo. Hizo muchísimas cosas malas, pero ¿cómo aprendió Manasés? Desterrado. ¿Cierto? Manasés aprendió en otro lugar. Aprendió como esclavo que tenía que humillarse al Eterno. Y como tal es ver que Manasés fue un hombre que tuvo que aprender así, pero asimismo también aprendió el pueblo. Se puede decir que también es sombra de lo que el Eterno iba a hacer con el pueblo. Dice, cuando oró, el Adón lo escuchó y se conmovió por su petición. Logró tocar el corazón de papá. Logró tocar el corazón del Eterno. Y a pesar de todo lo malo que él había hecho, a pesar de matar al profeta, a pesar de matar a sus propios hijos para dárselo a los dioses, dice que el Eterno se conmovió. ¿Por qué? Porque igual era parte de su pueblo. Era un hijo de él. Y dice, se conmovió por su petición. Así que el Adón hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés finalmente se dio cuenta de que el Adón es el único Elohim. Después de esto, Manasés reconstruyó la muralla exterior de la ciudad de David, desde el occidente del manantial de Gijón, en el valle de Cedrón, hasta la puerta del pescado, y continuó alrededor de la colina Ofel, edificó la muralla muy alta. Además, colocó sus oficiales militares en todas las ciudades fortificadas de Judá. Manasés también quitó los dioses ajenos y el ídolo del templo del Adón. Derribó todos los altares que había construido en el monte, donde estaba el templo, y todos los altares que había en Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad. Después restauró el altar del Adón y allí sacrificó ofrendas de paz y ofrendas de acción de gracias. También alentó al pueblo de Judá para que adorara a Yahweh, el Elohim de Israel. Sin embargo, vamos a ver aquí algo que el Eterno me ministra mucho. Sin embargo, la gente seguía ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos, aunque solo los ofrecía al Adón su Elohim. Los demás acontecimientos del reinado de Manasés: hizo oración a Yahweh, y las palabras de los videntes que le hablaron en el nombre de Dios está en el libro de Reyes de Jerusalén, de Israel. En sí la oración no se encuentra en Reyes, pero sí la encontré. La oración que conmovió al Eterno, la oración que levantó Manasés al Eterno. Ustedes también la pueden buscar. Solo voy a leer unos versículos, no toda porque es un poco extensa, pero es muy bonita. Dice la oración de Manasés: Oh Elohim Todopoderoso, Elohim de nuestros antepasados, de Abraham, de Isaac y de Jacob, y de los justos descendientes. Aquí hay algo, y es que Manasés no era, por decirlo así, como
como que él no sabe, él no se puede decir que él no sabía de dónde él venía, porque si nos damos cuenta, él sabía de dónde venía y la promesa que el Eterno le había dado, ¿cierto? Tú que hiciste el cielo y la tierra con todo su orden, quien encadenaste el mar por tu palabra de comando, que confinó lo profundo y que sellaste con tu terrible y glorioso nombre, en quien todas las cosas se estremecen y tiemblan ante tu poder, porque tu esplendor glorioso no se puede aguantar, y la cólera de tu amenaza para los pecadores es incalculable. Sin embargo, inmesurable e inalcanzable es tu misericordia prometida. Tú eres el Señor Altísimo, de gran compasión, continuo cuidado y muy misericordioso, y tú te aplacas ante el sufrimiento humano. ¿Sí? En el Eterno él no es insensible. Él siente como siente un papá cuando corrige a su hijo. Dice, por lo tanto, a los que han pecado contra ti y en la multitud de tus misericordias, tú has designado el arrepentimiento para los pecadores, para que puedan ser salvados. Por lo tanto, tú, oh Yahweh, Elohim de los justos, no has designado el arrepentimiento para el justo, porque Abraham, Isaac y Jacob no pecaron contra ti, pero tú has designado el arrepentimiento para mí. ¿Sí ven? Dice, tú has designado el arrepentimiento para mí, que soy un pecador. Porque los pecados que he cometido son más en número que la arena del mar. Mis transgresiones son multiplicadas, oh Señor, son multiplicadas. ¿Sí ven? El mismo Manasés sabía todo lo que había hecho. Y hasta llegar en ese punto fue que reconoció. Son multiplicadas. No soy digno de mirar para arriba y ver la inmensidad del cielo, debido a la multitud de mis iniquidades. Me siento pesado, como atado con muchas cadenas de hierro, y por eso soy rechazado debido a mis pecados. Y no tengo ningún alivio, porque he provocado tu cólera y he hecho lo malvado a tu vista, creando abominaciones y multiplicando ofensas. Y ahora doblo la rodilla de mi corazón, implorándote tu amabilidad. He pecado, Señor, he pecado, y reconozco mis transgresiones. Honestamente te imploro, perdóname, oh Yahweh, perdóname. No me destruyas con mis transgresiones, no estés enojado conmigo para siempre, o aguardes maldad para mí. No me condenes a las profundidades de la tierra, porque tú, oh Yahweh, eres el Elohim de los que se arrepienten, y en mí tú manifestarás tu bondad, porque indigno aún como yo soy, tú me salvarás, de acuerdo a tu gran misericordia. Y yo te alabaré continuamente todos los días de mi vida, porque toda la multitud del cielo canta tu alabanza, y tuya es la gloria para siempre. Y esa oración de Manasés es tremenda, porque vemos que dice, tú has creado el arrepentimiento para mí. Sí, o sea, no está hablando del pueblo, para ellos, sino está hablando para mí, porque soy pecador. No reconoció solo los pecados de él, sino también los de sus antepasados. Por eso el Eterno mostró tanta misericordia con él. Por eso lo llevó de vuelta a Jerusalén. ¿Cómo? No lo sé. Pero el Eterno lo hizo. El Eterno fue muy fiel también con él, aunque él fue perverso. Por eso él dice, multiplicado y multiplicado y multiplicado mi pecado. O sea, no era un pecado pequeñito, no fue algo, bueno, el pecado no se mide, pero no fue algo pequeño en cuestión de que no dijo una mentira y se arrepintió por eso, no, sino que él había matado. O sea, había hecho tantas cosas abominables que cualquiera que lo hubiera visto haciendo todo eso hubiera dicho, ese señor no tiene perdón. Ese señor va a ser desechado, y fue desechado por un tiempo. Pero el mismo Eterno lo recogió.
Y adivinen por qué les digo esto. No, mentiras, no adivinen, yo les digo. Dice que aunque Manasés se haya arrepentido de todo lo que él había hecho y Adonai le haya dado la oportunidad de volver a Judá, no cambió el hecho de todo el daño que había ocasionado al inicio. ¿Por qué? Porque todo el daño que él había ocasionado llevó al pueblo a que le gustara y el pueblo no se separó de eso. Aunque él en su corazón se humilló, se arrepintió, el pueblo nunca lo hizo. El pueblo nunca dijo, me arrepiento. No, sino que toda acción tiene su consecuencia. Todo lo que él hizo tenía que pagarse a futuro. Él se arrepintió, se salvó, pero el pueblo quedó mal. El pueblo no tuvo como su levantar de decir, venga, levántense, dejen de orar a esos dioses, ¿no? Sino que él hizo en lo que estuvo bajo sus posibilidades hacer, derribar todo lo que había hecho. Pero Manasés se dice que fue uno de los maestros más importantes que tuvo el rey Josías. ¿Se acuerdan del rey Josías a qué edad comenzó a reinar? A los 8 años. Entonces le enseñó como Ana y como Emma. Le enseñó desde bebés. Y también tuvo otro profeta como maestro. Pero ver cómo su abuelo le enseñó todo lo que él había hecho malo ante los ojos del Eterno, y asimismo Josías ser un rey único, un rey que también tocó el corazón del Eterno. Pero como les decía, toda acción tiene su consecuencia y el Eterno no iba a dejar impune a los culpables, no iba a dejar impune al pueblo porque no se había arrepentido de su maldad. El hijo de Manasés también fue malo, pero reinó muy poco. Tenía tanta maldad que hasta el mismo pueblo lo mató. Y ya después ya fue cuando reinó Josías, por eso Josías reinó tan joven. Igualmente, el decreto de Yahweh sobre el reino de Judá seguía en pie. Yahweh no iba a pasar por alto la desobediencia de generaciones. El Eterno por ese rey que se arrepintió, no iba a dejar que el pueblo siguiera en su, como decimos aquí en Colombia, su guachafita. Y dice el versículo 5 en el léxico, dice, porque así dice Yahweh, no entres en casa de luto y no vayas a lamentar y no los consueles. ¿Sí ves? Dicen, no los consueles. Jeremías, no consueles a aquellos que estén de lutos, porque retiré mi paz, mi misericordia y mi piedad. O sea, ¿qué quedaba en Jerusalén del Eterno? Jeremías. No quedaba más. No quedaban más personas del Eterno, no quedaba ni la misericordia, ni la piedad, ni había paz en esa ciudad. Ustedes no han, de pronto cuando llegan a un lugar nuevo y van a buscar casa o se van a cambiar de vivienda y llegan a un lugar buscando, y ustedes dicen, este lugar no tiene paz, este lugar no me da paz, aquí hay algo que no. Y así estaba Jerusalén, no había paz en nada, el Eterno no estaba ahí. El luto ha simbolizado siempre tristeza y duelo por la pérdida de un ser querido, en este caso por la muerte que le iba a venir al pueblo. Jeremías no debía de entrar al luto porque era juicio de Yahweh. Al igual también, ¿se acuerdan que Jeremías era muy compasivo? Pero tenemos que tener cuidado con eso también, y es que aquí también es un punto a recalcar, y es que el Eterno es compasivo, pero Él sabe hasta dónde, ¿cierto? Después ya viene el castigo. Nosotros no podemos ser más misericordiosos que el Eterno. De decir, no, sí, y el Eterno, que no, y uno que sí. Ahí ya después uno se mete donde no nos debemos meter por imprudentes. Exacto, tenemos que dejar que el Eterno moldee a otros, porque a veces no es porque uno sea insensible, sino porque el Eterno quiere tal vez solo a esa persona para que aprenda algo. Y nosotros ahí poniendo la sombrilla y después resulta uno afectado y el otro le llega al proceso porque le tiene que llegar. Exacto.
Entonces aquí el Eterno le estaba diciendo a Jeremías que no consuele a ellos, porque ya que se retiró la paz. Jeremías como siervo debía obedecer a las instrucciones de Yahweh, ya que como hemos aprendido, ha declarado juicios a la casa de Judá. No sería coherente hablar que es juicio de Yahweh y después consolar a aquellos que se burlaron del mismo Eterno. Entonces no sería coherente que el Eterno, que Jeremías, en el día del castigo, sería, no, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó? Si él mismo estaba hablando de lo que estaba pasando y el por qué. O sea, no sería coherente. El Eterno también estaba ahí como que, usted cuando vaya a hacer eso, yo lo cuido, pero usted no se enteró, meta a nada. El verso 6 y el verso 7. En esta tierra morirán grandes y pequeños, y no serán sepultados ni llorados, ni por ellos se harán incisiones, ni se raparán el pelo, ni partirán pan para consolar al que está de luto, ni le dará la copa del consuelo por su padre o por su madre. Como les decía, el ritual del luto duraba normalmente 7 días por algún familiar fallecido. En este caso, porque el Eterno decía que no iba a haber luto y que en esos días nadie se raparía el pelo y esto, por lo que les dije anteriormente. Dime, ellos esclavos no iban a poder decir, bueno, comprendan mi dolor, yo me voy a guardar 7 días en luto. Las personas de Babilonia no iban a entender eso. Ellas solo estaban ahí y el rey Nabucodonosor estaba puesto para llevarse al pueblo y dejar esa tierra desolada. No estaban ahí para, ay, sí, pobrecitos, ese pueblo. Sí, claro, guarden su luto. No, por eso el Eterno no les permitió guardar ese luto. Y ese luto era importantísimo, o sea, también era muy importante para el pueblo de Israel. El luto nunca lo dejaban de guardar. Al único que le dijo el Eterno que no llorar, bueno, hay varios. Primero Aarón, el Eterno le dijo, no llore por sus hijos, porque ellos murieron en pecado. Y segundo, ¿a quién le dijo que no llorara la esposa? A Ezequiel, ¿cierto? Pero son casos muy distintos a lo que estábamos viendo. Bueno, el de Aarón tanto no, porque le dijo no llores, porque fue por pecado. Incluso aquí también, no llorar porque era por pecado. Pero igual yo creo que el ver tantas muertes y uno ponernos en los zapatos de Jeremías y decir, y ver todas esas muertes y decir, les dije, el Eterno les dijo. Y yo creo que era un dolor muy inmenso. Yo creo que incluso ver su pueblo, el lugar donde él nació, sus mismos hermanos de sangre, muertos, llevados, no era fácil. Pero él tenía que cumplir con la instrucción del Eterno. Dice el 8 y el 9. Y tampoco entres en casa del banquete para sentarte a comer y beber con ellos, porque así dice Yahweh Sebaot, Elohim de Israel. He aquí yo haré cesar en este lugar, en vuestros días y ante vosotros, toda voz de gozo y toda voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia. Jeremías debía vivir en el presente como si ya estuviera viviendo el juicio de Judá. Es una señal del juicio venidero. Cuando la crisis del juicio viniera sobre Judá, no habría alegría ni celebraciones de bodas como señal. Jeremías iba a vivir en su día presente como si ese juicio ya hubiera llegado. O sea, hagan de cuenta, él caminaba por ahí y tenía que actuar como si ya todo estuviera destruido. Porque el mismo Eterno le dijo, hable, pero ellos no lo van a escuchar. Hable, pero ellos, o sea, tiene que hablar por misericordia del Eterno, que el Eterno tenía. Pero aún así el Eterno sabía que ellos no tenían su corazón apto para escuchar. Verso 10. Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te preguntarán, ¿por qué pronuncia Yahweh contra nosotros todo este mal? ¿Qué delitos o pecados hemos cometido contra Yahweh nuestro Elohim?
¿Qué les parece esa pregunta? Yo les hago la pregunta. ¿Qué les parece esa pregunta? Un pueblo cínico. Un pueblo cínico, descarado, o sea, un pueblo que en serio no estaba en sus cabales, estaba loco. Porque el mismo pueblo les dijo 1, 2, 3, el mismo Eterno les dijo a través de Jeremías, de Isaías, de muchos profetas más, lo que estaba pasando. Y ellos, no, pero ¿por qué? ¿Qué hemos hecho nosotros? Es como cuando encuentran al ladrón robando y se pone a llorar y dice, no, yo no estoy haciendo nada, eso no es mío, yo no fui. ¿Y cuántas veces nosotros somos así con el Eterno? ¿Cuántas veces no vemos lo que hacemos? Porque a veces caemos en ese error de, no, pero ¿qué pasó? Y el mismo Eterno, ¿se acuerda que usted hizo esto, o sus antepasados hicieron esto y usted no está dando cuentas conmigo? O sea, usted no ha visto, no me ha pedido perdón por eso. Entonces el mismo Eterno ya les había dicho. Y era un pueblo cínico, sin vergüenza. Un pueblo en serio que no tenía ni coherencia en lo que hablaba, ni coherencia en lo que sentía. Dice el verso 11 y el 12. Aún el Eterno pues siempre prevé esta pregunta, ¿no? Siempre le dice a Jeremías, ellos le van a preguntar esto. O sea, usted les va a responder lo siguiente. Les dirás, porque vuestros padres me abandonaron. ¿Sí ven que no es solo del pecado de ellos? Porque vuestros padres me abandonaron, dice Yahweh, y fueron tras otros dioses, y se postraron, y los sirvieron, y me abandonaron a mí, y no guardaron mi ley. Y vosotros habéis obrado peor que vuestros padres. Cada cual sigue tras la maldad de su obstinado corazón, sin escucharme a mí. Entonces el Eterno, ¿será que solo les estaba pidiendo cuentas de los pecados de ellos? Él no solo les estaba pidiendo cuentas de sus propios pecados, Él les estaba pidiendo cuentas de sus antepasados, de aquellos que también el Eterno les advirtió y nunca tomaron la decisión de decir, no voy a hacer esto, sino que Él estaba haciendo lo que hace muchos años dijo que haría. Porque también el Eterno no solo a Manasés le advirtió, sino también a Ezequías. Porque Ezequías mismo invitó a los de Babilonia y les mostró los tesoros de Jerusalén. Y cuando Ezequías le mostró los tesoros de Jerusalén a Babilonia, el Eterno le dijo a Ezequías que los babilonios iban a llevar todo eso a causa de él mostrar ese tesoro. Y lo único que dijo Ezequías, ¿saben qué fue? Gracias a Adonai porque no es en mis días. Egoísta. O sea, él fue un rey bueno, a comparación de otros, pero también después de esos 15 años que pidió de vida, la embarró mucho, porque también a causa de eso fueron entregados a los babilonios. Por algo el padre le quería cortar la vida. Exacto, para que no cometiera el pecado que cometió. Pero él en su obstinado, no, porque me va a morir. Y muchas veces es eso pensar, ¿por qué se fue tan joven? No, el Eterno ya le tenía el día contado y era ese día. ¿Sí? Y el Eterno a cada uno nos tiene un día. Puede ser joven, puede ser viejo, pero el Eterno sabe el por qué. Yo escuché una vez, no me acuerdo quién decía, yo prefiero que el Eterno me lleve cuando esté bien, que me vaya a ir al mundo y me pierda. Y creo que eso pasó. Creo que esas palabras le fueron contadas. Porque eso el Eterno le quería evitar a Ezequías. Pero pues a causa de eso también Judá tuvo su juicio. Por eso no era contando solo el pecado de los que estaban presentes, sino de los que ya habían muerto. Claramente se nos dice que esta generación era más perversa que sus antepasados, ¿sí? O sea, no estamos diciendo que solo por los antepasados, sino también el Eterno estaba diciendo que esa generación era más perversa que los anteriores.
No querían ni escuchar ni ver lo que el Eterno les decía. Como no veían el juicio, miraban sus propios deleites y no les importaba nada más. ¿Qué dice acá? Cada cual sigue tras la maldad de su obstinado corazón, sin escucharme a mí. O sea, cada uno iba con lo que quería. No iban al Eterno a pedir dirección, sino que yo por aquí, yo por allá, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Entonces ya no había una libertad en el pueblo, sino era un libertinaje. El pueblo estaba viviendo un libertinaje. Versículo 13. Os arrojaré pues de esta tierra, a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres conocisteis, y allá serviréis a dioses extranjeros día y noche, porque no os mostraré clemencia. Prácticamente aquí hay algo muy importante y lo leía también. Decía que el Eterno estaba permitiendo aún que se fueran a lo que ellos querían. Si querían ser paganos, vayan y adoren a sus dioses allá. ¿Sí? Vayan y adoren a sus dioses allá. Porque aquí dice, y allá serviréis. Ya lo servían en Jerusalén. Pues que lo sirvan allá, pero no de la misma manera. Porque todo lo que Jeremías, yo creo que el pueblo cuando pasó todo, recordaba cuando Jeremías hablaba y ellos se burlaban. Y ellos como que, ay, nos hubiéramos evitado esto. Pero por no escuchar, vino juicio. No había nada que detuviera el juicio. O sea, no había nada que pudiera decir, Padre, aún creo que fue la vez pasada, las 8 días, si no estoy mal, cuando en donde Moreno se enseñaba que así se pusiera Moisés, no iba a parar el juicio. No iba a parar el juicio. ¿Por qué? Pues por tanto pecado. ¿Qué hacía Moisés? Él se humilló. Padre, por favor, no los quites. ¿Qué dirán? ¿Qué dirán de nosotros que nos trajiste aquí para matarnos? Pero ahora ya no había clemencia. Ya el Eterno no iba a permitir que siguieran burlándose de su nombre. Porque si ustedes han leído otras profecías, dice, lo haré por amor a mi nombre. ¿Sí? Porque Él es un Elohim de palabra. Él no es como los humanos que dicen una cosa y después dicen otra. Sino que algunos dirán, no, pero Él dijo que era su posesión y no sé qué. Y sí, Él lo dijo, pero vamos a ver que Él también dio unas advertencias antes de. Dice el versículo 14 y 15, y aquí es algo muy bonito. O sea, aquí nosotros vamos a decir, ay, qué lindo el Eterno, qué lindo papá. Dice, esperanza para el pueblo de Israel. Pero he aquí, vienen días, dice Yahweh, en que no se dirá más, vive Yahweh que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Yahweh que sacó a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, porque los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres. El pueblo sería llevado cautivo, pero el Eterno los traería de vuelta a la tierra prometida. Podemos ver una vez más la misericordia de Yahweh con su pueblo. Qué misericordia tan bonita, ¿cierto? Qué amor del Eterno tan lindo. O sea, el Eterno lo enamora a uno. Y yo creo que esta es una de las partes más hermosas que nos trajo a este lugar. Porque por esta promesa, nosotros estamos acá. Por esta promesa nosotros estamos aquí de pie hoy estudiando la escritura, sabiendo que somos remanente de la casa de Israel. Pero vamos a ver algo, y esta canción me hacía recordar una canción que también es muy hermosa, pero vamos a ir a Isaías 10:21, si me ayuda, lees, porfa. También vamos a ir a Jeremías 29:14. ¿Me puedes ayudar, mi sierva, porfa? Jeremías 29:14 y lees Isaías 10:21. Y yo busco otra. Isaías 10:21. Dale. Dice, los que queden regresarán al Adón Todopoderoso, los pocos que quedaron de la familia de Jacob.
Y no solo el Eterno se lo reveló a Isaías o a Jeremías, a Ezequiel, a Oseas, a todos los profetas. El Eterno les reveló que él iba a tener compasión de su pueblo. ¿Y qué dice Jeremías, mi sierva? Jeremías 29:14. Sí, me encontrarán, dice Adonai. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Uh-huh. Listo. Vemos que el Eterno ha sido hermoso y será hermoso si nos citamos en ese lugar. Pero ahora que ya vimos todo lo que pasó y que históricamente también lo podemos comprobar, no es que nos vaya a pasarlo el pueblo de Judá, de dejarlo pasar, sino que pongamos atención a lo que el Eterno nos está hablando hoy. El Eterno a Judá y a Israel ya les había advertido esto antes, pero ahorita más adelante lo vamos a leer. Dice el versículo 16 y 18. He aquí a muchos pescadores, enviaré a muchos pescadores que los pesquen. Cuando yo leí esta primera parte, yo, ay, qué bonito, pero no era de bendición, sino es juicio. Aquí ya viene otra vez otra parte de juicio. Dice Yahweh, y después enviaré muchos cazadores que los cacen por los montes y los collados, por las hendiduras de las peñas. Mis ojos están sobre todos sus caminos. No se me oculta, ni su iniquidad estará encubierta delante de mis ojos. ¿Qué les habla aquí ahora específicamente si queríamos verlo más? O sea, si no lo entendíamos, el Eterno aquí mismo nos pone la palabra. Pero primero yo pagaré, más arriba, ni su iniquidad está encubierta delante de mis ojos, pero primero yo pagaré al doble su iniquidad y su pecado. Porque contaminaron mi tierra con la carroña de sus ídolos detestables. En verdad han llevado mi heredad con sus cosas abominables. Para que lo entendamos un poco mejor, lo podemos leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, ahora mandaré llamar a muchos pescadores para que los capturen. Dice el Elohim, mandaré llamar a cazadores para que los cacen en los montes, en las colinas y en las cuevas. Los vigilo de cerca y veo cada pecado. No hay esperanza de que se escondan de mí. Duplicaré su castigo por todos sus pecados. Entonces vemos aquí que el Eterno iba a hacer ¿qué? Iba a duplicar el castigo. O sea, no iba a ser fácil. Porque han contaminado mi tierra con las imágenes sin vida de sus detestables dioses. Y han llenado mi territorio con sus hechos malignos. Aquí hay algo y es que el Eterno les confió algo. ¿Qué les confió el Eterno cuando entraron a la tierra prometida? Les confió una tierra, les confió un lugar, les confió un lugar que Él tenía guardado exclusivamente para Israel, exclusivamente para la descendencia de los patriarcas. ¿Y qué hicieron ellos? Lo que dice acá, que ellos contaminaron ese lugar. O sea, ¿fueron confiables? No. Al principio sí, el Eterno les confió, pero no lo hicieron como lo debían hacer. Les deja en claro que habrá una esperanza a futuro, pero Yahweh no deja impune al culpable. Deben pagar por los pecados y aún las iniquidades que vienen desde sus antepasados. El Eterno no improvisó el castigo desde un principio. Desde un principio se los habló y ellos no hicieron caso a las advertencias. ¿Qué quiere decir esto? Que el Eterno no dijo, no, como se portaron mal, ¿yo qué les hago? No, yo creo que desterrándolos estaría bien. Y los desterró, no. El Eterno se los dijo desde Deuteronomio, lo que iba a hacer. O sea, no fue improvisación del castigo. Vamos a ir a Deuteronomio 30. Y en Deuteronomio 30 dice lo siguiente. En el futuro, cuando, dice el título, un llamado a volver al Elohim. O sea, prácticamente el Eterno les dijo aún a los que iban a entrar a la tierra que lo que iba a pasar. O sea, Él en ningún momento improvisó. Él sabía qué iba a hacer.
En el futuro, cuando experimentes todas las bendiciones y las maldiciones que te detallé y estés viviendo entre las naciones a las que el Adón tu Elohim te haya desterrado, toma muy en serio todas estas instrucciones. Si en aquel tiempo tú y tus hijos regresan al Adón tu Elohim, y si me obedecen con todo el corazón y con toda el alma los mandatos que te entrego hoy, entonces el Adón tu Elohim te devolverá el bienestar, tendrás misericordia de ti y volverá a reunir de entre todas las naciones por donde él te dispersó. Aunque estés desterrado en los extremos de la tierra, el Elohim, tu Elohim, te traerá de allí y te reunirá nuevamente. O sea, ¿era cosa del Eterno de improvisación? No. Ya sabe el futuro. Él sabía lo que iba a pasar. El Adón, tu Elohim, te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados y será tuya y tuya de nuevo. Entonces te hará aún más próspero y numeroso que tus antepasados. El Adón tu Elohim cambiará tu corazón y el de tus descendientes, para que lo ames con todo el corazón y con toda el alma, para que tengas vida. El Adón tu Elohim impondrá todas estas maldiciones a tus enemigos y los que te odian y te persiguen. Así volverás a obedecer a Yahweh y cumplirás todos los mandatos, los que yo te ordeno hoy. Atrásito que nos recuerda los mandatos, el pacto. Entonces, el Adón tu Elohim te prosperará en todo lo que hagas. Te dará muchos hijos, una gran cantidad de animales y hará que tus campos produzcan cosechas abundantes, porque el Adón volverá a deleitarse en ser bondadoso contigo como lo fue con sus antepasados. El Adón tu Elohim se deleitará en ti si obedeces su voz y cumples los mandatos y decretos escritos en este libro de instrucción. Y si vuelves a él, el Elohim, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y más adelante nos habla de que podemos elegir entre la vida y la muerte. Pero aquí hay algo que es hermoso, y es que el Eterno ya sabía. El Eterno ya sabía lo que el pueblo iba a hacer. El Eterno no se le escondía. Para Yahweh el futuro es historia. Exacto. Para el Eterno el futuro es historia. O sea, él ya sabía lo que iba a pasar. Pero aún así el Eterno advirtiendo y advirtiendo, como que venga, este pueblo, si se arrepiente no lo hago. Si se arrepiente no lo hago. Y más pecado había, más iniquidad había. Dice versículo 19 y 21, para finalizar. Oh Yahweh, fuerza mía y fortaleza mía, mi refugio en tiempo de angustia. A ti vendrán las naciones desde los extremos de la tierra diciendo: nuestros padres no heredaron más que mentira, vanidad y cosas en que no hay provecho. ¿Acaso el hombre se fabrica dioses? Pues esos no son dioses. Por lo tanto, he aquí esta vez les mostraré mi poder y mi fortaleza, y sabrán que mi nombre es Yahweh. Esta oración que acabé de leer la hace Jeremías. Las voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que me parece muy, muy hermosa. Es una oración de fortaleza, una oración donde Jeremías escucha todo eso y lo único que dice: bueno, Yahweh, eres tú mi fortaleza, yo lo voy a hacer. Dice en la Nueva Traducción Viviente: Señor, tú eres mi fuerza y mi fortaleza, mi refugio en el día de aflicción. ¿Sí? Mi refugio en ese día vas a ser tú. Las naciones del mundo entero vendrán a ti y te dirán: nuestros antepasados nos han dejado una herencia despreciable, porque rendían culto a ídolos inútiles. Y es ver que esto es lo que el Eterno está haciendo en este tiempo. También lo ha hecho con otras generaciones, pero en este tiempo también lo ha hecho, y han dejado una herencia detestable. Nosotros podemos decir eso, ¿cierto? Nuestros antepasados dejaron una herencia detestable, una herencia que no le era agradable a los ojos del Eterno. Pero aquí dice que las naciones del mundo entero. ¿Ustedes creen, y era algo que una vez
nos enseñaba, creo que el More Andrés, decía, ¿ustedes creen que en este momento nosotros estamos acá, pero en otros lados somos los únicos aquí en Colombia? ¿Somos los únicos a nivel del mundo que el Eterno está regresando? No. Hay más remanente. O sea, nosotros nos vemos aquí ahorita, nosotros, ay, tan poquito, sí, es un remanente pequeño. No, el Eterno tiene remanente en todo el mundo. O sea, a veces nos limitamos y nos encajamos en que somos nosotros los escogidos. Yo no sé, el Eterno nos mandará a nosotros en otros lados. Sí, pero claro, nos puede mandar a otras naciones, enviar a otras naciones. Pero el Eterno no está dejando allá solo mientras nosotros estamos acá. También hay siervos en otros lugares. También hay siervos que tal vez ni conocemos. Siervos que tal vez viven en una jungla. No, mentira, no sé. Pero es algo importante ver eso, y es que el Eterno está haciendo en muchos lados. O sea, mientras está haciendo acá, también está en otro, está en la India, está, no sé, en España, ¿sí? En varios lugares que tal vez nosotros ni conocemos el nombre. Dice el versículo 20-21. ¿Acaso puede la gente hacer sus propios dioses? Esos no son dioses verdaderos en absoluto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a reconocer al único Yahweh, ¿sí? El Adón dice, ahora les mostraré mi poder, ahora les mostraré mi fuerza. Al fin saldrán y entenderán que yo soy Yahweh. Tanto castigo para entender esto. Y hay veces no, mejor aprendamos antes de... aprendamos con amor. Aprendamos con amor. Y todo es necesario a fin de conocer a nuestro Eloá. Y esta es la reflexión. Yo creo que este capítulo es muy confrontante. Es un capítulo el cual no solo nos confronta a nosotros, sino también el pecado de nuestros antepasados, donde nosotros tenemos que cambiar, donde también tenemos que tener compasión de otros, pero no ser humanistas, como lo decía el More. Entonces, Shalom a todos aquellos que se conectaron en este día, que el Eterno les bendiga. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos, y se dirá, vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar, y aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador, y de un extremo del cielo al otro los rescatará. Aquí vienen días, dice el Señor,